Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la sección del curso de análisis técnico del canal Hábil Inversor. En el día de hoy vamos a dar inicio a la sección de indicadores. Vamos a estar viendo los indicadores que suelo utilizar a la hora de hacer análisis matutino. Como ya les he comentado en varias ocasiones, no vamos a ver el RSI o el MACD. Sé que hay muchos videos o mucha info sobre estos indicadores y además yo no suelo utilizarlos realmente para hacer análisis sobre los activos. Sí los uso para mostrarlos en el análisis matutino, los índices y demás, porque sé que la mayoría de inversores nuevos que entran en este mundo inician aprendiendo el RSI y el MACD, que son los más clásicos y hasta incluso un poquito los más sencillos de entender, ¿sí? Hoy vamos a ver el indicador CCI, ¿sí? Que según Investing, o perdón, TradingView, figura como el indicador de eh, índice de canal de mercadería, ¿sí? Es el Commodity Index Channel. En realidad, este indicador fue creado para utilizarlo con commodities. Luego se empezó a utilizar en stock markets o en acciones. Pero bueno, en TradingView lo van a poder encontrar como índice de canal de mercaderías, ¿sí? Es este que figura acá. Lo van a seleccionar, ¿sí? Y les va a desplegar este indicador en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? En el indicador nos vamos a encontrar que tiene una zona gris, ¿sí? Que es esta zona que contempla entre el 100 positivo y el 100 negativo, y tenemos el oscilador en sí, tenemos la línea, en este caso amarilla. Yo la tengo amarilla por defecto, no recuerdo cómo viene por defecto en la aplicación, ¿sí? Esto es configurable, ustedes pueden acceder a la configuración y ponerla del color que quieran, ¿sí? Eso es a gusto de cada uno. Yo lo tengo seteado así. El CCI por default viene en 20 periodos, es como si fuese una media móvil. ¿Por qué es esto? Porque el CCI tiene una fórmula por detrás, la cual, si quieren, les dejo ahora en el video la fórmula para que la vean, para aquellos que les interesen. No la vamos a ver mucho porque lo que vamos a ver en realidad es la parte práctica del indicador, ¿sí? Básicamente, el CCI, ¿qué es? ¿Sí? El CCI mide el nivel actual del precio, ¿sí? El nivel actual del precio, lo mide, lo refleja acá en el gráfico, ¿sí? En relación a un nivel de precio promedio durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? El periodo de tiempo determinado en este caso son 20 ruedas, son las que tenemos acá, ¿sí? Cuando el CCI es relativamente alto, es porque el precio en el mercado está por encima del promedio, ¿sí? De estas 20 ruedas, y cuando está por debajo es porque está por debajo del promedio de estas 20 ruedas, básicamente y a grandes rasgos, ¿sí? Realmente no creo que a muchos les interese la parte matemática del indicador, ¿sí? Pero es un indicador matemático, ¿sí? Es del tipo oscilador y es matemático, es decir, que tiene una fórmula de fondo y cada resultado día a día se actualiza y hace que esta línea suba o baje, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Bueno, al precio actual y al promedio de las 20 ruedas anteriores, ¿sí? ¿Cómo se opera este indicador o qué es o cómo utilizo yo este indicador y por qué me parece que es tan efectivo? A diferencia de lo que muchos pueden pensar, y al igual que pasa con el RSI, ¿sí? Se consideran estas zonas cuando tenemos un oscilador, ¿sí? Y tenemos estos rangos, ¿sí? El más 100 y el menos 100, o como pasa con el RSI, el 70 y el 30, ¿sí? Cuando el precio pasa a esa zona se consideran que el precio está sobrecomprado o el papel está sobrecomprado si supera el 70 o está sobrevendido si supera el 30. Y que hay que tomar una acción con respecto a eso, ¿sí? Si pasa el 70 el RSI tenés que vender, o si pasa el 100 el CCI hay que vender, o si baja del menos 100 hay que comprar, y si el RSI cae del 30 hay que comprar. No, no es así, ¿sí? Porque esto, como les expliqué recién por encima de la fórmula, lo único que hace es indicarnos el precio actual si está por encima o por debajo del promedio, ¿sí? De las últimas 20 ruedas, ¿sí? En la fórmula nos indica eso más o menos. ¿Cómo opero yo el CCI y cómo considero yo que es la mejor forma de operarlo? Esto es un punto de vista mío, no es que sea la regla general del CCI, ni mucho menos, pero es como a mí me resulta y es lo que siempre trato de comunicarles o de transmitirles cómo a mí me resulta, ¿sí? Lo más importante en este caso es, vamos a marcar la línea del 0, ¿sí? En el CCI. Para eso agarramos la herramienta horizontal, la misma que utilizamos para marcar acá en el gráfico, ¿sí? Esa misma herramienta la vamos a utilizar en el indicador, ¿sí? La podemos poner acá, ojo,
y si muy probablemente no lleguemos a poner en el 0 justo, le damos doble clic a la línea y en coordenadas podemos poner 0, ¿sí? Y automáticamente nos aparece en el 0. Bien, ¿por qué marcamos el 0? Porque el 0 es la zona de neutralidad, ¿sí? El indicador nos va a marcar tendencia bajista o alcista si cae, ¿sí? Y baja del 0, ¿sí? Va a marcar tendencia bajista y todo este periodo es de tendencia bajista hasta que rompe el 0, ¿sí? Y se coloca por encima de el mismo y nos marca tendencia alcista o fuerza al alza, ¿sí? No tendencia, sino fuerza al alza o fuerza a la baja. Entonces podemos empezar a comparar un poco. Fijémonos cómo en este caso que marcamos acá, ¿sí? De que perfora el 0 a la baja, ¿sí? Tenemos durante todo este periodo fuerza bajista. El precio cae y se mantiene por debajo, hasta que rompe la zona del 0 al alza, ¿sí? Y nos marca acá un pequeño movimiento con fuerza alcista, ¿sí? De acá el precio sube hasta acá y de acá el precio baja hasta acá, ¿sí? Entonces, esta es la primera lectura que tenemos que hacer en este indicador para saber en qué tipo de movimiento está el precio, ¿sí? Esta es la primera forma de ver el precio. El indicador. La segunda forma de ver el indicador, o la segunda parte para controlar del indicador, ¿sí? Es cuando se producen estos picos o cuando el precio sale, ¿sí? De la zona del 100 positivo o cuando sale de la zona del 100 negativo. Cuando el CCI sale de la zona del 100 positivo, sale de la zona gris al alza, nos está mostrando que todo este movimiento es un impulso fuerte alcista, ¿sí? Y lo podemos ver en este movimiento que teníamos acá, ¿sí? Acá el precio viene subiendo con un ángulo, ¿sí? Alcista, y de golpe se acelera este impulso rompiendo al alza y vemos que el CCI lo marca saliéndose fuertemente de la zona gris. ¿Sí? Rompimos el 0 en este movimiento, ¿sí? Y de acá empezamos un movimiento alcista bastante fuerte que se traslada al gráfico, ¿sí? De esta manera. Entonces podríamos considerar al ver que el CCI rompe fuertemente acá al 100 en esta vela con este gap, que se estaba dando un inicio de un impulso fuerte al alza y vemos cómo nos lleva, ¿sí? A un nuevo movimiento alcista. Luego, el CCI recorta, ¿sí? Lo cual no significa venta, ¿sí? Esto quiero que quede claro. La venta no va a estar dada porque el CCI recorte. El CCI cuando recorta por fuera de la zona del 100 o por fuera de la zona del menos 100, significa que este impulso inicial fuerte está presentando agotamiento. Fíjense que como les dije, veníamos con un ángulo, ¿sí? Luego recorto un poquito y después este impulso, ¿sí? Es un ángulo mucho más grande que este y luego volvemos a estar subiendo con un ángulo similar al que traíamos. Mientras tanto, el CCI empieza a bajar y empieza a recortar. Por lo tanto, volvemos a repasar. Estamos en esta zona por encima del 0, o sea que estamos con un impulso al alza, ¿sí? O con un movimiento alcista, ¿sí? Luego que rompemos el 100, tenemos un momentum al alza, ¿sí? Un impulso fuerte alcista, un movimiento fuerte al alza, y mientras que el CCI, perdón, empieza a recortar, ¿sí? Este movimiento o esta fuerza que tuvimos en un primer momento empieza a disminuir, pero no significa que vamos a vender o que el precio tiene que caer, ¿sí? Sino que la fuerza inicial se agotó momentáneamente. ¿Y cuándo vamos a tomar nosotros tal vez una salida? Bueno, en el momento en que se rompa la línea del 0. Fíjense que el CCI cae, ¿sí? Se mete nuevamente a la zona gris, pero se mantiene en zona positiva, más o menos en unos 90 puntos, y luego vuelve a tomar fuerza saliendo de la zona del 100, que es este movimiento que tenemos acá al alza, ¿sí? Es este movimiento que está acá, nos lo marca nuevamente, ¿sí? Se mantiene acá, no sigue subiendo, recorta un poco, y luego tenemos otro momentum más alcista, ¿sí? Entonces, así es como se lee los impulsos que tiene el CCI, ¿sí? No significa que porque subió y bajó hay que vender, sino que hay que seguir el precio hasta dónde puede llegar a recortar y la zona de venta se va a dar cuando pasemos por debajo de la zona del 0, ¿sí? En este caso podemos ver que en este último pico el CCI cae a la zona gris, ¿sí?
Supongamos que nosotros entramos acá con este movimiento que vimos al principio, ¿sí? Cuando el CCI cae a la zona gris y nos presenta este momento o este movimiento hacia la zona del cero y lo rompe, ahí tendríamos que terminar nuestro trade porque estamos en tendencia o en un momento bajista. Por lo tanto, acá cerraríamos nuestro trade si solamente operásemos con un solo indicador, cosa que nunca recomiendo. Siempre hay que sumar otros factores, ya sea la acción del precio, otros indicadores o demás cosas, ¿sí? Pero podemos ver que es un indicador bastante efectivo. Espero no haberle llenado de líneas el gráfico y se haya entendido, ¿sí? Vamos a verlo ahora, pero a la baja. Vamos a ver lo mismo, pero a la baja, ¿sí? Vemos acá en Apple que el precio venía subiendo, ¿sí? Fíjense cómo se mantiene siempre por encima de la línea del cero, salvo en este pico, ¿sí? Que fue un momento bajista por esta vela roja fuerte, pero luego recuperamos rápidamente y volvimos a subir en la rueda siguiente al cero, ¿sí? Y nos seguimos manteniendo el alza. ¿Hasta qué momento? Hasta que rompimos la línea del cero, ¿sí? Rompimos la línea del cero, cayó fuerte el CCI y entró en momentum de venta, ¿sí? Entonces estamos acá con un CCI que está sobreextendido por debajo del menos 100 y nos marca que va a venir un momentum bajista, el cual llega, ¿sí? Viene hasta esta zona, ¿sí? Acá tenemos una corrección en el CCI que se ve reflejada en el precio, pero fíjense lo que les digo, mientras el CCI esté por fuera de la zona gris, ¿sí? Siempre seguimos en el movimiento que nos marcó, en este caso es bajista. En este caso vemos cómo corrige y acá el precio corrige de nuevo a la baja. Luego entramos a la zona gris, pero no llegamos a quebrar, ¿sí? La zona del cero. En este momento el CCI nos marca de nuevo un impulso a la baja que nos lleva, ¿sí? Hasta este momento que tenemos acá, ¿sí? Incluso hasta acá abajo, mientras el CCI sigue bajista hasta acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? Vamos de vuelta. Teníamos CCI positivo por encima del cero, ¿sí? El precio subía, el CCI cae por el cero, el precio cae, ¿sí? Tenemos un momentum por debajo de la zona del menos 100, y luego tenemos algunas correcciones, pero ninguna corrección en el CCI llega a romper, ¿sí? El cero, llega a romper la zona neutra. Por lo tanto, genera nuevamente un movimiento a la baja, ¿sí? Que es acompañado por el precio fuertemente porque no estamos en zona gris, sino que estamos en zona más profunda que el menos 100. Bajamos mucho más que el menos 100, por lo tanto estamos en momentum bajista. Luego vemos que el CCI recupera y empieza a buscar la zona neutra nuevamente hasta que finalmente la rompe e iniciamos un proceso alcista de nuevo, ¿sí? Por encima del cero. Bien, esto es en la parte técnica y simple de ver el indicador, y ahora vamos a ver las divergencias. ¿Qué es una divergencia? Es un término que voy a explicar en este video y va a servir para los próximos videos, ¿sí? Una divergencia se da cuando el indicador que estamos utilizando, sobre todo los osciladores, no acompañan el movimiento del precio, ¿sí? Esto nos está adelantando que estamos próximos a tener un cambio de tendencia. Y vamos a verlo con dos ejemplos bien claros. Vamos a ver acá Apple, ¿sí? Apple, acá tenemos un movimiento alcista, ¿sí? Que inicia acá y termina acá. Por lo tanto, tenemos este máximo y este máximo, ¿sí? Máximos cada vez más altos, ¿sí? Si nosotros marcamos un canal, ¿sí? Podemos ver que estamos teniendo máximos cada vez más altos, ¿sí? No hay ninguna duda. Pero si vamos a ver el indicador, el CCI, tuvimos un máximo acá y tenemos un máximo acá abajo. Por lo tanto, si yo trazo acá un pequeño canal, ¿sí? Supongamos una cosa así o queda como una cuña, pero lo que importa es la parte de arriba, así que vamos a hacerlo de nuevo para no marearlos. Nosotros tenemos este canal alcista con máximos más altos, ¿sí? Y tenemos el indicador con una directriz bajista con máximos más bajos, ¿sí? No hay duda de que acá el precio está subiendo, ¿sí? Y el indicador tiene máximos más bajos. Esto que nos está avisando el indicador, que está por venirse un cambio de tendencia, ¿sí? ¿Cuál es el problema con las divergencias? Bueno, hay que tener el ojo afilado para identificar en qué momento se va a producir este cambio de tendencia. Pero acá podemos ver, está fácil con el CCI. ¿Por qué? Porque el CCI cae en este movimiento junto con el precio, ¿sí? Y cruza la línea del cero. En este momento estamos en condiciones de ya ver
que el precio cambia la tendencia, ¿sí? En este punto y se produce un movimiento bajista, ¿sí? Esto es una divergencia, ¿sí? Quiero que se entienda cuando se hablan de divergencias a qué hacemos referencia. El precio está subiendo, mientras que acá vemos máximos más altos, el indicador, en este caso el CSI, nos marca máximos más bajos, ¿sí? Entonces el indicador no acompaña el sentido que tiene el precio. Entonces en este momento estamos en condiciones de decir que podemos tener una divergencia, ¿sí? En este caso bajista, ¿sí? Que vamos a tener un cambio de tendencia próximamente. Entonces, en cuanto el indicador entra en la zona gris, nos podríamos haber adelantado y haber salido en este punto, ¿sí? Entonces, ahí estamos ya adelantándonos, utilizando el indicador de forma adelantada, ¿sí? Para poder salir de una operación. Y vamos a ver el ejemplo contrario, ¿sí? Vemos que en este momento Apple tiene máximos más bajos y mínimos más bajos, ¿sí? Está en una clara tendencia bajista. Pero si vemos el CCI, desde este punto a este punto, tenemos mínimos cada vez más altos, ¿sí? No importan los máximos, quiero que quede claro eso. En el indicador lo que importa es, si estamos con el precio al alza, que los máximos sean más bajos no significa que el indicador está en divergencia. Y si el precio está a la baja y el indicador tiene máximos más mínimos más altos, el indicador está en divergencia, ¿sí? Entonces vemos que el precio tiene mínimos cada vez más bajos y el indicador tiene mínimos cada vez más altos. Entonces cuando el indicador vuelve a entrar, ¿sí? En la zona gris con fuerza, ¿sí? Y vemos que rompe la zona del cero sobre todo, o que está formándose o acomodándose con fuerza para romperla, podríamos confirmar que nuestra divergencia se está completando, ¿sí? Entonces acá podríamos empezar a ver que el precio podría revertir e iniciar un proceso al alza, ¿sí? Así es como se opera la divergencia. Están quienes se adelantan a la divergencia y lo operan tempranamente, o están quienes esperan que el precio confirme la divergencia, ¿sí? ¿Cómo es esto? Yo podría haber tomado una posición al alza cuando vi esta vela martillo acá en una línea de soporte, ¿sí? Confirmé mi divergencia con 4 puntos más altos mientras que el precio venía cayendo, entramos en zona gris y me adelanto y tomo una posición con mucho más riesgo porque todavía no rompimos la zona del cero y tomo una posición, supongamos que en esta vela, ¿sí? Ahora están quienes esperan la confirmación. ¿Cómo esperan la confirmación? Bueno, esperan que el precio rompa esta directriz bajista, genere un máximo más alto, se rompa la línea del cero y con la divergencia ya confirmada toman una posición un poco más segura y corren menos riesgo. Bien, este fue el indicador CSI. Espero que se haya entendido cómo interpretarlo, ¿sí? Les recomiendo que lo utilicen como viene por defecto, con 20 periodos, se puede ajustar a menos periodos, eso es una cuestión de gustos, pero la verdad es que yo considero y lo uso por default y me gusta cómo funciona, es un indicador que yo utilizo para mis entradas. Les recomiendo que lo pongan en sus gráficos y empiecen a analizar todo esto que les mostré, ¿sí? Cómo interactúa el indicador entre la zona del 0 y la zona del 100, entre la zona del 0 y el menos 100, y qué pasa cuando el indicador sale a las zonas del más 100 o el menos 100, ¿sí? Tomar trades en esta zona es un poco más riesgoso que tomarlos por fuera de las zonas grises. Siempre los momentum se dan por fuera de las zonas grises y las tendencias o los indicios de la tendencia se dan, ¿sí? Dentro de las zonas grises. Les expliqué cómo utilizarlo, les expliqué la forma más segura que creo yo que de utilizarlo. Después hay un montón de estrategias con respecto a los indicadores, se pueden tradear de muchísimas formas, eso yo ya lo sé, yo solamente les trato de mostrar cómo los utilizo yo y cómo a mí me resultan. Después hay un montón de estrategias, un montón de combinaciones con el CCI y otros indicadores. Ya vamos a ir viendo más indicadores a medida que vayamos avanzando en esta sección. Espero haber sido claro y si les quedó algún tipo de duda con respecto al indicador, me lo dejan en la zona de los comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo y los espero en el on demand de mañana. Hasta luego.